necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, no entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, queridos hermanos? Estamos llegando a ustedes nuevamente con el Evangelio del día. Ustedes saben que estamos cargados de bendiciones para poder llegar a ustedes siempre, porque no es aquí su servidor, sino que es el Espíritu Santo quien obra, y Él es el que nos permite llegar a ustedes todos los días. Créame que es un gozo poder realizar esto cada día, porque en verdad es obra de nuestro Señor Jesucristo, la que hace en este su servidor, que únicamente, como digo yo siempre, es un puente para poder llegar a ustedes y traer la palabra, porque es la misma palabra viva la que obra en ustedes. Así es que, como lo decimos siempre, para mí es el gozo y el placer, ya que somos servidores del Señor. Y más que todo en estos días, el Evangelio nos ha estado llevando a que reconozcamos esa tarea que Él nos ha venido marcando, ser los servidores vivos del Señor. Hemos llegado al día viernes 13 de mayo, un 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos con gozo y alegría. Así es que hoy 13 de mayo llegamos a ustedes transmitiéndoles en vivo y en directo desde la iglesia Santa Lucía, para que ustedes puedan vivir también el gozo de este servidor que está haciendo en estas tierras centroamericanas. Hoy, 13 de abril, quiero mandar un saludo grandísimo, inmenso, para alguien muy especial, para mi nieto Yuyo, quien está de cumpleaños el día de hoy, pidiéndole a Dios que me lo bendiga siempre, en todo lugar, ya que hoy cumple 3 años mi nieto. Así es que Dios me lo bendiga a él y a sus padres, hermanos. Así es que a sus hermanitas, mejor dicho, que Dios me los bendiga siempre y que me le dé un día maravilloso cargado de bendiciones. El Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, nos llega de San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6. Ya que es viernes y, como dijimos, viernes estamos en la antesala de un fin de semana, también le pedimos a Dios de antemano que este fin de semana venga cargado de bendiciones, ¿no?
que esté ya pleno para que se pueda disfrutar siempre en el gozo y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que es de San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6, el evangelio que vamos a revivir el día de hoy, ¿no? Así es que el evangelio nos dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no se los habría dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy, al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y les decía yo, ¿no?, que hemos venido tocando estos evangelios. Y el evangelio de hoy, de San Juan capítulo 14, ¿no?, vamos viendo que Jesús es el camino hacia Dios. Y nos preguntamos al mismo tiempo, ¿cómo puede ser esto posible, no? Y la realidad, queridos hermanos, es que tan pronto Adán y Eva escogieron pecar, desobedecieron a Dios. Y allí es donde Él comenzó a trazar ese plan para nuestro perdón. Dios, Él nunca nos ha querido dejar separados de Él. Todo lo contrario, queridos hermanos, Él tomó la iniciativa, decidió venir, encarnado como un ser humano. Jesús, queridos hermanos, ha sido ese. Y así murió en la cruz como el sacrificio perfecto y darnos así la oportunidad de vivir con Él por toda una eternidad. Y es por esto, queridos hermanos, que Jesús pudo declarar ser el único camino para llegar a Dios. Y no solo eso, sino que es a través de Él que podemos conocer la verdad y recibir esa vida eterna. Veamos en verdad, queridos hermanos, por qué Jesús dijo estas palabras, ¿no? Y descubramos la importancia que tiene para nosotros hoy en día. Jesús estaba con sus discípulos, nos dice, ¿no?, en esa última cena muy conocida. Él les está explicando que su fin, queridos hermanos, se acerca ya y que Él debería de regresar al Padre. Así es que ya no sería más ni estaría más con ellos físicamente, ¿no? Ya, como es de esperar, ellos se asombraron, ¿no? Y se entristecieron, claro, porque ya habían pasado 3 años con Jesús. Ellos eran sus amigos, sus discípulos, queridos hermanos, y ahora se tenían que despedir de Él. Es lógico que estaban tristes, y en ese momento de tristeza e incertidumbre, queridos hermanos, Jesús los anima, no nada más. Y Él les dice que la separación física sería temporal, pero ellos luego irían también al lugar del Padre. De hecho, les dice que ya ellos conocían el camino, ¿no? Pero Tomás, como siempre, ¿no?, Tomasito, como siempre incrédulo, le pregunta a Jesús que cómo puede ser posible que ellos conocieran el camino si ni siquiera sabían en dónde era el lugar del Padre. Y es ahí donde Jesús les contesta con este versículo tan conocido, lo que hemos mencionado ya anteriormente, y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, le dice Jesús, va al Padre si no es por mí. Lo primero
queridos hermanos, que Jesús dice, es yo soy el camino. Y nos preguntamos, ¿el camino a dónde? Claro, el camino al Padre, al lugar del Padre. Y en realidad no es difícil de entenderlo, queridos hermanos, porque un hijo bien sabe dónde vive su Padre. Y Jesús estaba en la tierra, pero antes, recordemos, había estado al lado de su Padre en el lugar celestial. Y él sabía muy bien cómo regresar allá. Y es por eso que Él es el camino. Él nos conduce hasta Dios Padre por medio de su muerte y su resurrección. Pero, queridos hermanos, es más que eso. Jesús estaba animando a sus discípulos a caminar, a cambiar, queridos hermanos, esa mirada de lo temporal a eso eterno, ¿no? Y nosotros recibimos ese mismo reto, queridos hermanos. Nuestra morada aquí en la tierra es simplemente por un periodo de años, sí, y termina. Pero podemos llegar a tener esa morada en la casa del Padre, esa morada eterna. Y nosotros debemos de decidir mientras estamos vivos si queremos pasar la eternidad con Él o no, queridos hermanos. Jesús es la provisión de Dios para que así nosotros podamos morar en Él, junto a Él por toda una eternidad, queridos hermanos. Solamente Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Él había declarado ya antes, queridos hermanos, el Padre y yo somos uno solo. Y solamente Jesús, Dios hecho humano, está presente verdaderamente. Obtenemos ese perdón que necesitamos y esa paz con Dios, ¿sí? Por nosotros mismos o por nuestro propio esfuerzo jamás seríamos capaces de obtener la salvación y la vida eterna. Es Dios mismo quien nos abrió el camino a través de Jesús, queridos hermanos. En Jesús es que está, queridos hermanos, revelada esa verdad sobre cómo es Dios Padre. Y al leer nosotros, queridos hermanos, los evangelios nos damos cuenta de ese amor tan grande de Dios para toda la humanidad y ver cuánto verdaderamente le interesa nuestro estado físico al Dios Padre, nuestra salud y más que todo nuestro bienestar espiritual. Ese ministerio de Jesús consistió en sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, ¿no? Consolar a los afligidos. Y todas esas acciones, queridos hermanos, revelan claro la verdad sobre ese corazón de Dios y ese gran amor por nosotros. Dios nos ama muchísimo, no hay duda de eso, y lo sabemos. Y eso nos debe de llenar nuestro corazón de gozo y de una gratitud inmensa. El sabernos amados de una forma tan real y completa que nos libera, nos hace libres para vivir la vida ante Dios, esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, dejándole a Él guiarnos. Aceptemos verdaderamente esos retos diarios, porque sabemos muy bien que Dios jamás nos dejará solos. Contamos con su ayuda siempre y podemos tener la confianza de su fidelidad y su presencia en medio de cualquier situación, queridos hermanos. En Jesús únicamente encontramos la verdadera vida, una vida con propósitos claros, tantos para nuestros años sobre la tierra, como igualmente para la eternidad, queridos hermanos, porque el enemigo va a querer quitarnos la paz, ¿sí? Y nos va a querer robar la certeza de que nuestra vida vale para algo. Así es el enemigo. Pero nuestra condición y la condición nuestra tiene que ser firme, porque la del enemigo es mantenernos lejos de la gracia de Dios. Sí, el trabajo del enemigo es mantenernos con una mente
pecaminosa y que nos haga pensar que nosotros no tenemos un mayor valor para nadie más que solamente para sus maldades. Pero no es así, queridos hermanos. Dios nos va llevando porque Él nos invita a rechazar a Dios. Pero sin embargo, Jesús vino aquí a la tierra para que nosotros podamos tener esa vida abundante que Dios desea para nosotros. Porque con su vida Jesús nos mostró cómo vivir verdaderamente y qué prioridad verdaderamente tener y enseñarnos cómo actuar, porque con su muerte y resurrección Él venció el poder de la muerte y gracias a Él es que tenemos el acceso a la vida del Padre, a esa vida que Él había deseado para nosotros desde un principio. Una vida, queridos hermanos, en amistad con Dios, disfrutando de su presencia por siempre, ¿no? ¡Qué gozo! Y cuando nosotros le pedimos a Jesús que Él sea nuestro Señor y Salvador, estamos abriendo la puerta a esa vida abundante que Dios nuestro Señor nos quiere dar, porque ya el Espíritu Santo nos llena con su fruto y así nos va capacitando para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con nosotros. En Cristo vivimos con esperanza, queridos hermanos. Está en nosotros escoger si aceptamos vivir cada día con Él por toda una eternidad. Queridos hermanos, porque ya Jesús muestra siempre su preocupación por nosotros, diciéndonos, no permitan que su corazón se inquiete. Jesús nos promete, queridos hermanos, que se irá antes que nosotros para así prepararnos un lugar, así ayudándonos a comprender que somos más que nuestra propia experiencia humana y que todas nuestras necesidades, queridos hermanos, pueden ser encontradas en Él y únicamente en Él. No busquemos más, queridos hermanos. Todo está en nuestro Señor Jesucristo. Si Él ya claramente lo dijo, sí, nos lo menciona aquí mismo en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para buen entendedor, queridos hermanos, pocas palabras, que tengan un maravilloso resto del día, un precioso y muy bendecido fin de semana y que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.